Después de este mensaje en Palacio. Bien, me sentí pues por lo menos satisfecho de haber dicho las cosas que pensaba decir, y en una coyuntura compleja pues hacer un rápido balance no solo del año sino de los trazos generales de los 3 primeros años, pero lo más importante, Joaquín, el poder delinear una agenda para los 3 años restantes de mi gobierno. Señor presidente, entiendo que conforme lo oí sobre todo, en la parte final donde habla usted de los miedos, de los cambios imposibles, de todo esto, de la convocatoria, del momento definitorio, eso es de su puño y letra. Sí, desde luego bueno, son cosas en las que creo, Joaquín, y para mí fue una, mira, estos días, estas semanas han sido de una reflexión muy profunda. Y pues me planteé una disyuntiva que fue la que esbocé en el mensaje. Es pues una de dos: yo pudiera apostarle a irmela llevando, a administrar la inercia de las cosas, a seguir con los programas que además son muy buenos y algunos muy exitosos y nada más, o bien pues hacer el esfuerzo, el intento por cambiar el rumbo de las cosas, y pues finalmente estoy absolutamente decidido a lo segundo, con todas las complicaciones y los riesgos que implica, pero también sé que para poder tener éxito en esta difícil tarea pues necesito el apoyo de la sociedad, y por eso así lo manifesté en el informe, en el mensaje, y sí, efectivamente son cosas que en las que creo y que por eso las escribí y las dije. ¿Qué fue, señor presidente, lo que le llevó a usted a tomar la decisión de irse a plantear esta serie de cambios imposibles o llevársela pateando la inercia? Pues un poco es el hecho de que los 3 primeros años sí hicimos varias reformas, Joaquín, creo que muy importantes, unas con mayor éxito, otras con menos, pero todas importantes. La de pensiones, por ejemplo, que tiene un valor incalculable en términos de finanzas públicas, la propia hacendaria con sus enormes limitaciones, lo energética, en fin, pero a final de cuentas sé que aunque me queda un poco más de medio sexenio, estoy justo a la mitad, en el ecuador del mismo, y lo que me planteé seriamente es qué quiero hacer y cómo quiero concluir esta responsabilidad en la presidencia, y que no quiero pasar simplemente pues como pues uno más ahí. Yo sé que el país vive momentos difíciles y tengo que aplicarme a fondo para buscar esos cambios que verdaderamente le puedan imprimir un cambio de ruta, un cambio de rumbo, una mejora sustancial y definitiva a México, y en eso precisamente consistirá mi esfuerzo para los próximos 3 años de la administración. Dice usted, y en eso yo creo que estamos de acuerdo todos los mexicanos, lo logrado es claramente insuficiente. Ese es un punto de acuerdo nacional. Sí, y lo es, no porque sea malo lo logrado, la verdad es que ya viendo con detalle, Joaquín, el recuento de las cosas, pues hay de veras una verdadera satisfacción por lo que se ha hecho, pero como dije, cuando uno lo compara con el México al que aspiramos, pues no alcanza, simple y sencillamente al ritmo que vamos, no vamos a llegar por lo menos pronto, y la verdad es que México tiene prisa, yo la tengo también, y tenemos que jugarnos el todo porque cambien las cosas. Creo que eso es lo indicado, y eso es lo que vamos a hacer. A ver, dice usted, señor presidente, tiene prisa, y le pregunto, ¿por qué, si existe esta prisa, aguardó a casi la mitad de su gobierno para hacer este planteamiento? Porque asumí, y yo creo que no sin cierta razón, que se podían hacer cambios de manera más gradual, de manera más concertada, buscando el consenso, como los vinimos haciendo desde el 2006 a la fecha, y además se han logrado bien, y podríamos seguir así, Joaquín, pero la gravedad de las circunstancias que enfrentamos este año, o estos 12 meses que concluyen con el informe, la adversidad económica, el impacto que tuvo en la pobreza, la crisis económica misma y la crisis alimentaria vivida unos meses anteriores, la situación del país,
obliga a pensar de que nos queda poco tiempo, se nos están agotando los recursos y tenemos que ir a fondo, y llegué a esa conclusión. Me parece que la clave de gobernar, Joaquín, es poder valorar siempre, en cada momento y en cada circunstancia, cuáles son las decisiones de fondo que hay que tomar. Y esta decisión de fondo es precisamente eso: acelerar el paso, cambiar de fondo, asumir el riesgo de mover al país hacia un cambio de fondo, independientemente de que no todo esté en mis manos. Lo que sí está en mis manos es intentarlo y movilizar a la población, a los actores políticos, a los liderazgos económicos y sociales, a intentar ese cambio. Habla usted de costos y riesgos. ¿Qué costos y riesgos ve usted que no podamos ver los demás? Bueno, el cambiar las cosas de fondo, Joaquín, implica tocar muchos, pues, comprensibles resistencias, déjame decirlo así. Si por algo no han cambiado las cosas, es porque hay grupos, sectores, en fin, que se benefician de que las cosas no cambien y que son los menos, pero los grandes beneficiarios de los cambios son los ciudadanos, que somos la mayoría. El problema está en que mientras los ciudadanos, posibles beneficiarios de un cambio, están dispersos o simple y sencillamente no perciben directamente los beneficios que los cambios pueden traerle, quienes sí pudieran ver perjudicado algún interés o alguna preocupación específica en lo particular con los cambios, están mejor organizados, mucho más focalizados, mucho más concentrados y mucho más conscientes de lo que está en juego. Y por esa razón hay riesgos, por esa razón hay costos, porque si uno pretende gobernar quedando bien con todos, Joaquín, nunca se van a dar las cosas. Y se va a quedar mal finalmente con todos. Efectivamente, el riesgo de quedar bien con todos, querer quedar bien con todos, es terminar quedando mal con todos. Y a mí, yo lo que quiero prescindir es de este criterio de tratar de quedar bien, porque es imposible, sino simplemente hacer lo que se necesite. Y ojalá haya la comprensión de vida, para que todo el mundo entienda de que sí, nos va a costar algo a todos, pero si ponemos cada quien de nuestra parte, la ganancia al final será un México verdaderamente distinto, que nos va a acabar beneficiando a todos también. Bueno, ese es finalmente el arte de la negociación, que todos cedamos un poco para todos ganar un poco. Sí. Lo que pasa es que yo veo que hay egoísmos y protagonismos que no están dispuestos a ceder nada, al contrario, que están dispuestos a tomar incluso lo que no les corresponde. Es posible, Joaquín, pero con, bueno, en términos taurinos, de lo cual tú eres un experto, pues con esos toros hay que lidiar, ¿no? Y la verdad es que estoy convencido de que si logramos generar una gran movilización de opinión pública y ciudadana, si logramos explicar con cuidado, con detalle, con sensibilidad lo que queremos y lo que México ganaría con cada cosa, creo que podríamos tener comprensión incluso de aquellos que pudieran verse de alguna manera afectados o perjudicados por los cambios posibles. Dice usted, no pienso ni provocar ni convocar a la división del país. ¿Usted cree que los cambios, el cambio que este país ha demandado hace tanto tiempo, y que se le ha negado, que se lo han negado quienes gobiernan en cualquier instancia del gobierno, el poder ejecutivo, en el judicial, en el legislativo, en los gobiernos estatales, en los municipales, ¿usted cree que eso puede provocar la división? Puede provocar tensión, eso me queda bien claro. Sí va a provocar tensión, y lo tengo que advertir, Joaquín. Sí habrá tensión, porque si no hubiera esa posibilidad de tensión, pues ya los cambios se hubieran hecho hace mucho. La verdad es que habrá tensión, habrá resistencia, habrá a quien no le guste, con toda razón, además, digo, comprensiblemente por lo menos, que se cambien algunas cosas, pero yo creo que hay que hacerlo, y de eso estoy convencido. Y además, bueno, finalmente lo han hecho otras naciones, ¿por qué no México? Yo creo que se puede hacer. Comentaba yo anoche en tercer clase, presidente, que me dio envidia cuando escuché antes de anoche al presidente Lula de Brasil declarar la segunda independencia de Brasil de ese tamaño, la nueva ley que tiene que ver con la explotación de los yacimientos encontrados en los litorales de Río de Janeiro, de Sao Paulo y de Espíritu Santo. De ese tamaño.
Pues la verdad es que sí, y la verdad pues tiene razón en hablar de envidia, porque los brasileños, fíjate nada más, teniendo originalmente menos petróleo que México, y yo estoy seguro que menos posibilidades de tenerlo en el subsuelo, producían más o menos 900,000 barriles hacia finales del siglo pasado, es decir, hacia el año 2000. México producía alrededor de 3 millones de barriles. Hoy, Brasil produce ya 2,5 millones de barriles diarios, y México igual 2,5 millones, menos de lo que producíamos entonces, y pronto vamos a producir menos que Brasil. Y lo logran a partir de que se deciden a cambiar de fondo su industria petrolera. Nosotros hemos hecho cambios, sí, graduales, útiles, positivos, sí, desde luego, nos van a ayudar, y es más, si no contamos con otros, con eso nos vamos hasta donde lleguemos. Pero la verdad es que la realidad nos ha alcanzado y tenemos que ir más rápido y más a fondo. Y también podíamos hablar, como lo hace Lula da Silva, que tú me narras, pues de otra nueva independencia el día que tengamos los instrumentos jurídicos que nos permitan a México aprovechar al máximo su potencial. Decía usted ayer, y lo había dicho antes el señor presidente, y lo había dicho antes el secretario de Hacienda, Agustín Cárdenas, nos alcanzó el futuro. Yo difiero, yo creo que dejamos que el futuro nos alcanzara. Sí, la verdad, o podemos decir otra cosa, nos alcanzó el pasado, o sea, no, porque el futuro ahí está, y mi convocatoria es alcanzarlo, a lograrlo, a construirlo, pero nos ganó, digamos, nos alcanzó el conjunto de rezagos, de mitos, como lo dije ayer, de tabúes, de miedos, que terminaron en muchas materias, en esta de petróleo, en finanzas públicas, por terminar cercenando una enorme posibilidad para el país. Pero ahí está, lo dejamos con el TLC, dejamos que nos alcanzara el futuro en materia agrícola, con el petróleo dejamos que nos alcanzara con el abandono en las inversiones en busca de más reservas, lo dejamos en tantas vertientes que el culpable no puede ser el futuro, tenemos que ser nosotros. Efectivamente, no, en eso coincido, dejamos que nos atrapara el pasado, yo creo que es lo que la idea central de esto, ¿no? Y al contrario, creo que estamos a tiempo, Joaquín, yo diría apenas a tiempo de ir por un futuro radicalmente distinto y mejor, que creo que al final de cuentas es el que todos aspiramos. Hace usted este replanteamiento y tiene un eje que se llama Bicentenario de Independencia, Centenario de la Revolución. ¿Es más que una efeméride el 2010, señor presidente? Sí, por supuesto. Yo creo que, por supuesto que podemos hacer un recuento de las grandes cosas que hemos logrado como país. Pero, como decía Renan, haber hecho juntos grandes cosas y querer hacer otras más, ese es el plebiscito cotidiano. Eso es la exigencia de todos los días. Querer hacer otras más, eso es el verdadero significado de nación, Joaquín. Y pienso que 200 años de ser un pueblo libre, independiente, nos deben llevar a una reflexión concreta de cómo queremos vivir, preservar y defender, ejercer esa libertad y esa independencia. Y 100 años de revolución, tenemos que ver cómo aquí y ahora se vive la democracia, el sufragio efectivo que peleó Madero, la justicia por la que pelearon los revolucionarios aquí y ahora en este siglo XXI, es decir, conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución no puede ser una remembranza de lo que hemos sido, sino obliga necesariamente a una discusión y a una definición del México que queremos ser y que debe ser, y en esencia, esta es mi convocatoria del día de ayer. Señor presidente, tampoco nos podemos quedar en el 2010 con un monumento, una carretera y unos juegos florales. Yo creo que tenemos que ir más allá, es tiempo de mirarnos a nosotros mismos. Efectivamente, yo creo que pues es el tiempo de cambiar, Joaquín, y de cambiar de fondo. Creo que la manera de conmemorar el bicentenario es esa, el definir el futuro de manera cierta, con claridad, asumiendo hoy los costos y los riesgos que implica definir y empezar a construir el futuro. Y también creo que
todas estas vertientes. Si tú quieres obligado por la crisis, yo lo acepto, pero las circunstancias efectivamente nos han puesto en esta posición y ojalá pueda entenderse que o cambiamos, no hay otra alternativa para México. Retomado lo del petróleo, pues se calcula que para 2012 a este paso se haya perdido 1 millón, la producción de 1 millón de barriles diarios. Que si lo ponemos, ¿qué le parece bien? A $50 el promedio son $50 millones diarios. Casi Sí. 2.000 millones de dólares al año. Sí, no, es una, incluso más, ahorita tan solo lo que perdimos del año pasado a la fecha son 215,000 barriles. O sea, te estoy hablando de junio 2008 a junio 2009. 215,000 barriles que son como 70,000 millones de pesos al año. Entonces, más todo lo que hemos acumulado de pérdida y sin contar el precio del petróleo que si sube, baja, en fin, estamos realmente perdiendo la fuente de ingresos que fue la que permitió que México más o menos pudiera financiar su gasto público. Y ahora la verdad es que no podemos aspirar no solo al México que queremos, incluso a sostener los ritmos de gasto que hemos venido observando, si no buscamos verdaderamente una transformación de las finanzas públicas, que fue otro de los puntos que mencioné. Deje, mira uno de los 10 puntos del decálogo, el 10º, las reformas políticas, y déjeme hacer mío este punto donde dice: las reformas políticas no se han traducido aún en resolver los problemas de los ciudadanos o en garantizar mejores gobiernos. También eso lo podríamos suscribir todos. Sí, la cosa es ver qué tenemos que cambiar. Mire, esa es la verdad. Lo preocupante, Joaquín, es que el ciudadano nos ve a los políticos, a los representantes, a los legisladores, nos ve lejos e insensibles al propio ciudadano. Ajenos. Esto es un problema de falta de voluntad, puede ser, o es un problema también de sistema político. De alguna manera, funciona para muchas cosas, pero para eso, para proveerle acuerdos a la ciudadanía, para estimular la rendición de cuentas, algo muy importante, fíjate, para asignar los costos de quien cumple y quien no cumple, para eso no está funcionando y tenemos que reformularlo y replantearlo. Bien, usted dijo que no iba a pedirle a nadie nada que no hubiera hecho su gobierno. ¿Qué está dispuesto a hacer usted con su gobierno para después podernos decir a los demás: yo he hecho esto, ahora a ustedes les toca esto? Pues, por ejemplo, en materia de finanzas públicas, estoy preparando un drástico ajuste a la estructura de la administración pública, Joaquín. Estamos planteando precisamente cómo podemos hacer más con menos. Estoy también planteándome cómo entrarle a los problemas que se han heredado de una administración a otra y a otra sin resolverse. Y llego a la convicción de que pues probablemente va a haber mucha tensión y saldrán muchas chispas, pero pues hay que actuar desde el gobierno. Creo que en la medida que el gobierno actúe, se ajuste a la realidad, reduzca su gasto, tome medidas radicales, en esta medida también será más comprensible la imperiosa necesidad de cambiar en finanzas públicas. Cuando usted al principio narra cómo han cabalgado estos jinetes del apocalipsis, que ya no son 4, son muchos más, la crisis económica, la crisis sanitaria, la ofensiva, el endurecimiento del crimen organizado, la caída del petróleo, las sequías. En Egipto nomás eran 7 plagas, le comenté una vez, aquí hemos visto que se han multiplicado. Responde usted que ninguno de ellos, individualmente considerado, ni todos en su conjunto, han minado la vida institucional de México. ¿Esta es una respuesta al discurso del Estado fallido o del estallido social? En gran parte. Si tú recuerdas, Joaquín, en noviembre, diciembre, cuando salió esta desafortunadísima expresión de alguna revista norteamericana, sí, hablaba de eso. Decía: México va a tener una crisis, y como tiene este problema de criminalidad, pues no va a aguantar. En pocas palabras era lo que decían, y de ahí la tesis del Estado fallido. Pues, por supuesto, tuvimos esos 2 problemas y otros 3 más: la influenza, la sequía, la caída del petróleo, y ni aún así, ni cada uno de ellos, si México fuera un Estado fallido, hubiera verdaderamente barrido con el país, por separado, el que me pongas. Ni todos en su conjunto, porque la
paradoja, lo duro de este año, Joaquín, ha sido el enfrentar todos estos temas en conjunto. Verdaderamente han minado o vulnerado la vida y la solidez institucional de México. Hemos sufrido como país, por supuesto, pero de eso finalmente me siento satisfecho de que la respuesta de la sociedad mexicana ha permitido que México permanezca firme, permanezca con rumbo, y que desde luego hay mucho que corregir, y que esta adversidad nos obligue a corregir y a cambiar rumbo como lo estoy proponiendo, pero finalmente, si fuera México lo que muchos dijeron que era, realmente no estaríamos contándola, Joaquín. Y por último, ¿con los mismos hombres y con la misma estructura? Pues eso lo veremos. Yo creo que cambios de fondo tal vez impliquen nuevas responsabilidades, nuevas tareas, pero ya pronto, una vez que termine de presentar y de preparar todo este paquete fiscal que debo presentar al Congreso el próximo martes, en fin, habida cuenta de que estoy replanteando una reorganización del gobierno, pues seguramente habrá también alguna consideración sobre los responsables de las tareas. Bien, señor presidente, pues le aprecio mucho que le haya dedicado esta tarde, este tiempo, a todas las personas que nos escuchan. Al contrario, Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo tu equipo y a todo el auditorio. Muchas gracias.